el doctor Rodrigo Yodice. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día a toda la amable audiencia y a disposición de ustedes. Doctor, bueno, te llamamos para preguntarte algo, algo no doctrinario, algo jurídico, bien de derecho penal, porque ayer nos llamó un poco la atención y hoy estamos hablando con varios abogados especializados en el ámbito perdón, en el ámbito penal. Pero antes que nada, creo que es oportuno. ¿Cómo está el tema este de la querella contra la directora Natalia Sucolini. de ABC Color y el periodista Juan Quilescano? Algo que desde el punto de vista periodístico llama mucho la atención porque se habla mucho de un intento de censura por parte del medio ABC Color, ¿verdad? No, al que le están queriendo censurar la libertad de expresión, prensa e información es al medio, a los periodistas, Sí. de manera directa, y a todos los periodistas de los diversos medios de comunicación en general. Esa es la Sí, realidad. sí, Y sí. el juicio se inició ayer a raíz de una acción privada promovida por la ex viceministra de Tributación, Marta González Ayala, quien aduce de que hipotéticamente se cometió un hecho punible de difamación contra la misma. La difamación básicamente sería atribuir a otro un hecho que tenga capacidad de lesionar su honor con el fin de desacreditarla. Y las publicaciones hacen referencia puntualmente a críticas que se ha hecho a un proceso de contratación directa por vía de la excepción a favor de un organismo internacional supuestamente sin fines de lucro, que efectivamente fue adjudicado para el servicio de actualización del sistema tributario Marangatú 2.0 por el monto inicial de $3.614.000, que luego es incrementado a $3.798.000 aproximadamente. Y básicamente lo que las publicaciones criticaban y daban cuenta, y es un hecho plenamente corroborado, es de que, en primer lugar, las condiciones para la contratación directa por vía de la excepción no concurrían, no había una urgencia impostergable. Ayer la señora Marta González se encargó de ratificar esa circunstancia, es decir, no había por qué omitir el paso de una licitación pública, sea nacional o internacional, que permita la debida competencia. También se criticaba el hecho de que esta organización sin fines de lucro forzosamente tendría que proceder a la subcontratación o la tercerización del contrato, tal como ocurrió ayer. También esto fue abonado por la ex viceministra de Tributación. Y bueno, en síntesis, hechos que hacen referencia al interés público y que de alguna u otra manera permiten formar una opinión respecto a cómo se produjo una compra pública por parte del Estado paraguayo, son publicaciones que motivaron el enojo, la molestia o la disconformidad por parte de la entonces en ese momento la viceministra de Tributación, y metió una acción privada por este hecho punible. Y nosotros sostenemos de que básicamente hay un atentado directo, una ley de atentado contra la libertad de expresión, prensa e información, porque en rigor en todas las publicaciones de ninguna manera se hace una atribución de un hecho que tenga capacidad de lesionar al honor, sino una crítica dentro de los límites permitidos a actos que hacen al interés público, y más particularmente realizados por personas o figuras públicas que ocuparon una función pública más que relevante, ¿verdad? No. Y el juicio se inició ayer. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, y ojalá que se respeten postulados que hacen a todo gobierno republicano y democrático. Y una de las conquistas fundamentales que a partir de la Constitución del 92 se ha dado es principalmente el respeto a la libertad de expresión, prensa e información, que en países como el nuestro, donde la democracia muchas veces se ve proclive a ser afectada en sus bases fundamentales, donde la institucionalidad persistentemente es pretendida mancillar o pisotear por los poderes fácticos y económicos, muchas veces justamente el ejercicio noble de la prensa, de hacer llegar a la gente lo que tiene derecho a conocer, tal cual como ustedes lo hacen, permite justamente ese cumplimiento de pluralismo democrático, que la gente pueda conocer qué es lo que está ocurriendo a través de actos que son realizados por personas públicas. Libertad de expresión, artículo 26. Libertad de expresión y de prensa. Se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa.
así como la difusión del pensamiento y de la opinión sin censura alguna. Doctor, vos estás diciendo que esa publicación, que es lo que también ya viene manifestando Juan Quilescano, y creo que la directora de ABC Color, la señora Natalia Sucolillo, dice: nosotros ni siquiera adjetivamos, no utilizamos ningún calificativo en esa información. Entonces, ¿dónde está la difamación? Es lo que ellos dicen, ¿verdad? Sí, y te quiero agregar más, ¿verdad? Ayer, justamente en su declaración testimonial, bajo fe y juramento, promesa de decir verdad, la presunta víctima dice: se me trató de corrupta. Le pregunté de manera directa, porque forma parte de la técnica del contrainterrogatorio, sí, que me determine la publicación, la fecha, el párrafo, la palabra concreta donde se le trató de corrupta a ella. Y fue incapaz de decirlo. Imagínense, hace 3 años que tiene este proceso. Y quien se dice víctima de una atribución, de un hecho que tenga capacidad de lesionar su honor, fue incapaz en el momento de declarar ante un juez y ante las partes dónde estaba esa expresión que hipotéticamente ella dice que se le trata de corrupta. Y no existe, de hecho ya claro que en ninguna parte está adjetivo, porque es tal cual como lo ha dicho el periodista. Acá lo que se han destacado son hechos y se ha hecho una crítica, pero en ningún momento se le atribuyó absolutamente ningún acto de corrupción ni nada por el estilo. Otro aspecto que ayer también salió fundamental, me parece que en su momento será explicado en los alegatos finales. La misma manifestó de que hipotéticamente en las publicaciones se establecía que porque se pagó $3 millones a este organismo internacional, de la cual ella formaba parte del directorio en el momento de adjudicación del contrato y de realizar varios determinados pagos, la misma manifestó que porque hipotéticamente se adjudicó ese contrato a ese organismo, ella asume al año siguiente la presidencia pro tempore de este organismo internacional. Yo les pido a ustedes, por favor, vean las 3 publicaciones y que me muestren en qué parte dice eso que ella manifestó. En síntesis, ¿qué es lo que surgió? Hay una interpretación sana, una interpretación desinteresada, que es lo que llega a la opinión pública. Y hay una interpretación totalmente subjetiva que revela una disconformidad por la mera crítica por parte de quien hoy pretende, no una censura indirecta, una censura directa a un derecho fundamental de todo ciudadano en su dimensión individual y de toda sociedad en su dimensión social, en cuanto al derecho a recibir información que le permita formar una opinión pública con motivo de esta acción privada promovida por la señora Marta González. Estoy calculando nomás acá con Mauricio y ya acá con la gente de prensa estamos hablando de este punto. Y si el día de mañana, a ver un poco, se denuncia la actuación irregular de un magistrado y ese magistrado ha prevaricado y eso es notorio y público, entonces quiere decir que PDS, Radio, Televisión Digital, especializado en el ámbito judicial, no puede decir entonces que el juez ha infringido las normas procesales, porque eso va a hablar mal de él y que nosotros le tratamos de corrupto. Más o menos así es lo que se plantea entonces. Sí, pero es que es así, vuelvo a repetir, ¿sabes? No es porque yo lo diga, no porque el defensor lo diga. Acá la realidad es que esta querella va orientada a que los medios de prensa, por el solo hecho de difundir información, datos, sin agregar ni quitarle nada, datos, puedan el día de mañana ser enjuiciados por la miserable suma de 120.000 guaraníes, que es lo que vale la tasa judicial de una querella autónoma, soportar todo un proceso penal y con el peligro real y concreto de sanciones penales, privativas de libertad o de multa e incluso una composición. En esta causa, por ejemplo, claramente la querella ha dicho que va a solicitar penas privativas de libertad para la directora del medio y el periodista, y una pena adicional de composición que ya en la audiencia de conciliación se había estimado en la suma de $1.400.000. Imagínense si eso no es una censura directa al ejercicio del periodismo. Díganme qué medio de prensa tiene las condiciones para poder soportar semejante cosa, o qué periodista. Entonces, por favor, es demasiado claro lo que está ocurriendo. No existe. Aparte es una censura, es una amenaza
tácita a todo lo que el periodismo ha logrado en estos 30 años de democracia, ¿verdad? Hace poco veíamos partir de este mundo terrenal a don Humberto Rubín, un baluarte, no sé, que no sé, no tiene calificativos todo lo que hizo este señor en pos a la libertad de prensa, ¿verdad? Y estamos acá muy cerca de que esto vuelva a ser coartado, ¿verdad? Qué terrible. Esperemos que el juez, el juez de la causa, el magistrado, sea valiente. Y obviamente, si en algún momento dado se cometen delitos de prensa o algún periodista, algún comunicador se sobrepasa los límites de la información veraz, ecuánime y responsable, también se debe actuar. Pero en este caso, ¿por qué? Yo te pregunté, doctor, ¿hay algún adjetivo? ¿Se le trató de bandida, de burra, de corrupta? No existe calificativo. Entonces hay una información, y por la información, por la simple información, no se puede permitir este tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Sí, y sabes que quiero agregar brevemente esta reflexión. De ninguna manera, como operador de justicia, como ciudadano paraguayo y conocedor de las leyes, yo voy a bregar porque las responsabilidades ulteriores de los periodistas por artículos, opiniones o datos que den a conocer a través de los medios masivos queden exentos de cualquier tipo de responsabilidad. Lo que sí está totalmente de manera contradictoria a nuestra ley fundamental de la República, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hacen a la interpretación de la libertad de expresión prevista en el artículo 13 de la Convención Americana, es de que se punibilice, se criminalice la difusión de ideas, pensamientos y todo tipo de datos que a través de la prensa se hace llegar a la ciudadanía. O sea, yo no estoy en desacuerdo con que eventualmente se discuta la responsabilidad de los hombres de prensa y de los medios de prensa en el fuero civil, pero bajo ningún punto de vista se puede mantener este tipo de conminaciones penales que de por sí constituyen disposiciones absolutamente inconstitucionales y que deberían así ser declaradas, ¿verdad? Así mismo, doctor, y yendo a la pregunta, a la información de etapa, ayer estábamos hablando con el fiscal Luis Piñanes sobre el caso de la pasarela de Oro y nos decía él, el tema está en investigación, estamos recabando datos. Y él nos pone acá en mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley el caso de que en un momento dado la prensa habló mucho de la participación del hermano de la primera dama y cuñado, en este caso del presidente de la República, en presentar a la empresa, hacerla adjudicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos decía, lo que pasa es que tal vez la conducta se subsuma en el hecho punible de tráfico de influencias, pero este sujeto no es un sujeto que pueda ser catalogado activo dentro del marco de la descripción del tipo penal de tráfico de influencias, porque él no es funcionario público. Entonces él no puede ser sujeto activo, así como en un cohecho pasivo, si uno no es funcionario o juez o fiscal o lo que sea, tampoco puede ser. ¿Qué es lo que significa sujeto activo, doctor, dentro de la construcción sistemática del derecho penal? Sí, voy a tratar de ser lo más ilustrativo para que se entienda. Sujeto activo de una norma penal sustantiva, de una norma del Código Penal, es el autor o partícipe de la realización de una conducta sancionada por acción o por omisión. ¿Sí? Ese es el sujeto activo. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que me estás indicando, el representante del Ministerio Público entiende de que una persona que no ejerce una función pública no podría ser sujeto activo del tipo penal previsto en el artículo 7 de la ley número 2523/04, que entre otros aspectos previene, o en este caso tipifica el delito de tráfico de influencia. Sí. Y yo debería de coincidir con él, mi querido Miseas, porque ¿qué ocurre? Esta ley claramente dice de que la persona a quien va dirigida la misma, respecto de la cual puede ser oponible la norma de prohibición, tiene que ejercer una función pública, o también eventualmente podría tener prerrogativas que hacen al uso, la custodia, administración o explotación de
bienes o servicios, pero siempre dentro del ámbito público. Ya. Entonces, atribuir a título de autor o instigador este tipo de conductas me da la impresión de que no se podría. O sea, yo entiendo de que el problema radicaría en que este artículo en particular que previene el tráfico de influencias no permitiría que el sujeto activo, quien realiza la conducta de recibir o hacer prometer para otro o para un tercero un dinero para un beneficio específico para mediar ante un funcionario, entonces me da la impresión de que efectivamente esa normativa no sería aplicable a una persona a un particular del ámbito, sí, a un particular. Ya. Probablemente, no sé, hay que ver un poco la temporalidad. Hoy día sí tenemos disposiciones legales que hacen al soborno privado, claro, donde claro. ahí sí eventualmente la persona del ámbito privado que se inmiscuye intermediando o provocando de que un negocio jurídico de interés público pueda salir prometiendo o dando algún tipo de dádiva, ahí eventualmente sí su conducta podría ser prevista. Pero tengo que aclarar de que estas disposiciones datan del año 2019. En este tema yo no desconozco el momento de realización de la acción, pero así como me estás planteando, yo debería de coincidir con el doctor Luis Piñeiro, me dijo. Luis Piñanes. Sí, sí. Ok, muy clarificador, doctor, y bueno, y de esto también se trata el programa, la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley, que se clarifique y que no por las barras bravas que estén empujando una situación se subsuma una conducta de un sujeto que a todas luces no pudo ser así dentro de un sistema penal, dentro de lo que conocemos como última ratio, ¿verdad? El sistema penal definitivamente no se instaló para solucionar todos los problemas acaecidos en una república, ¿verdad? Exacto, yo coincido contigo en la reflexión. Nosotros tenemos que ser respetuosos del principio de legalidad. Si el principio de legalidad determina que esta conducta estricta está descrita exclusivamente para funcionarios públicos, uno no puede hacer una interpretación extensiva de las normas, lo cual es prohibitivo en materia de CEQES y de normas penales, por un lado, y por el otro, así como bien lo indicas, las normas penales tienen un efecto que se sustenta en el principio de subsidiariedad, es decir, solamente serían aplicables como una especie de última ratio, ya cuando el conflicto evidentemente sobrepasó todos los límites y evidentemente sí tiene una relevancia desde el punto de vista de una norma descrita de manera estricta, escrita y previa en el dispositivo penal. Y en este caso parecería que uno de los elementos está ausente, ¿verdad? Así mismo, doctor, muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto. Dale, muy amable, gracias por el espacio, que pasen muy bien, buen resto de jornada. Igual, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Rodrigo Joyce, especialista, conocedor del derecho penal, y que coincide con el doctor Luis Piñanes, que coincide conmigo, mi posición, esa es mi tesis, mi teoría del delito de tráfico de influencias. No puede ser cometido por cualquier persona. Sí. El sujeto activo necesariamente debe ser un funcionario público, y si no es, no estamos en presencia del tráfico de influencias. Podríamos estar en presencia de otros tipos penales, pero no del tráfico de influencias. Pausa y volvemos.